Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Buenas y bienvenidas y bienvenidos todos al episodio número 70 de Onda Felicidad. Y sí, has escuchado perfectamente, estamos en el episodio 70. A mí también me cuesta creérmelo, pero bueno, que las cuentas salen, que está todo publicado, que está todo emitido. Hemos llegado al episodio 70. Bueno, ¿y qué queréis que os diga? Llegamos a los 70 en un estado pleno de salud en el podcast, con muchísimas ganas de seguir conociendo a profesionales, de seguir escuchándoles, de seguir preguntándoles y aprendiendo con ellos, y muy agradecidos por la parte que me toca a mí como presentadora y directora del programa, pero también al resto del equipo de Felicidad, muy agradecidos del apoyo en forma de reproducciones, de descargas, de gente siguiéndonos en las redes a través del podcast, de gente que lo comparte, de verdad, muy agradecidos. De hecho, la semana del 14 de febrero, hace poquito, pues en iVoox aparecíamos, yo no me lo creía, lo estuve mirando varias veces, se lo mandé a mi chico en plan, ¿de verdad esto es cierto? En iVoox, en la sección de salud, aparecíamos como como el programa número 29 de todos los programas de salud que tiene iVoox, o sea, una pasada. Yo estaba que no me lo creía, en una nubecita, iba por casa como diciendo, pero de verdad, o sea, es algo que hace 2 años, cuando arrancamos con esta idea y con este proyecto, arrancamos de una manera un poquito más formal y más estructurada, yo no me lo podía ni imaginar, así que de verdad, gracias de corazón. Bueno, y yo parecía que me pongo sensible y ya vamos a hablar hoy bastante de emociones. Lo vamos a hacer con nuestra súper invitada del programa 70 de Onda Felicidad. Os la presento ya mismo. Si no la conocéis, de verdad, corred a su Instagram ahora corriendo. Parad un momento el podcast y corréis a Instagram Marina Rodríguez, que es @gastrosique. Marina Rodríguez es psicóloga, experta en trastornos digestivos y CEO de Gastrosique. Ella misma define Gastrosique como un espacio en el que la psicología y los trastornos digestivos se encuentran para llevarse lo mejor posible. Porque hoy tenemos, queridos y queridas, un temazo. Hoy vamos a hablar de eso, de relaciones, de la relación entre nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros pensamientos y de cómo esto influye en nuestro sistema digestivo y viceversa, cómo determinados trastornos o problemas digestivos influyen en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro cerebro, todas esas cosas que ocurren y que a veces no nos damos cuenta y se convierten en un problema realmente serio. Así que, bienvenida Marina, mil gracias por estar aquí, es todo un lujazo y yo creo que hoy vamos a vivir todos una experiencia, más que una entrevista, una experiencia, porque bueno, yo creo que a todos nos ha ocurrido algo de lo que vamos a contar hoy aquí. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lorena, y bueno, estoy encantada de verdad de que me hayas concedido el honor de formar parte de este espacio. Bueno, en Onda Felicidad somos muy fans en general de los profesionales de la salud, pero muy en particular de médicos, de nutris y de psicólogos. Creemos que, sobre todo, bueno, en nuestra especialización, ¿no?, que es la enfermedad celíaca, el trabajo multidisciplinar es fundamental y yo creo que en el momento del diagnóstico un psicólogo haría auténticas maravillas por una familia a la que le acaban de decir que alguno de sus miembros tiene una enfermedad crónica que va a cambiar la vida por completo de esa familia y de esa persona en cuestión, y os echamos mucho en falta pues en la seguridad social, un poquito más activos, ¿no? Quizás en el sentido de tener una mayor representatividad, pero bueno,
pasito a paso. Espero que pronto, con el tiempo, ¿no? Como los Nutris, pues tengáis un papel más reconocido en la seguridad social también. Ay, ese es el gran tema de los psicólogos, Lorena, porque por desgracia hay poquísimas plazas PIR al año, como ciento y poco. ¿En toda Y España? en toda España, sí. Bueno, igual me estoy equivocando y no son ciento y poco, que son 200, ¿vale? Sí, Porque pero estaban cambiando, pero eso en toda España. Entonces, vergonzoso, las personas que consiguen trabajar en la seguridad social, pues imagínate, ven pacientes como churros y no pueden realmente llegar a realizar bien su trabajo. Así que es una pena. totalmente, porque además con todo esto que ha pasado y que sigue pasando, ¿no? del COVID, se empieza a hablar un poquito más de salud mental porque están aumentando muchos los casos de problemas de salud mental en la población en general, en gente joven, en gente mayor, en gente de todo tipo, vaya. Y sin embargo, bueno, pues al final el que quiere un psicólogo pues no lo encuentra en el sistema público y sois fundamentales y está quedando clarísimo. Yo ya lo sabía desde hace mucho, pero ahora está quedando todavía más claro. Sí, de hecho, además, te diría, Lorena, que todos los casos, todas las personas que yo he visto desde la pandemia, a todas les hago ver que hay un factor común histórico ahora mismo que a todas las personas nos influye de cierta forma y es el COVID. Entonces, no podemos obviar que también el contexto, no solamente el contexto de dónde vivo, sino el contexto histórico influye en la salud mental de las personas. Y ahora mismo estamos en un contexto histórico muy concreto en los que nuestra vida se ha visto limitada, en los que hemos tenido que cambiar de hábitos, hemos socializado menos, entonces todo eso influye muchísimo. Totalmente. Además, la propia definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud habla de un bienestar físico, pero social también, y también mental. Y no sé si es que hemos pasado, bueno, sí, lo sé, hemos pasado mucho de la salud mental y de ese concepto durante toda nuestra vida, porque además a la gente que tenía problemas así de, yo qué sé, de 1000 cosas relacionadas con la salud mental, se les tacha de locos, no se habla del tema, es un tabú y ya está. Y las cosas no son así, claro. No, claro que no. Y es que con la salud mental ha pasado algo y es que lo mismo, ¿no? Que empiezas a echar las cosas de menos cuando ya no las tienes, ¿no? Totalmente. Y ha pasado eso, bueno, pues en este momento que hemos vivido y demás. Evidentemente, antes de la pandemia, claro que había problemas de salud mental, por supuesto, no nos podemos olvidar. Pero ahora es que a todo el mundo le ha tocado de cierta forma, porque ¿quién no ha estado con esa ansiedad, con la incertidumbre de qué pasará, a quién no le ha robado el sueño esto algún día? O sea que sí, está un Bueno, poquito más en auge. Así que bueno, exacto. buena señal. A seguir trabajando, a seguir peleando porque se os tenga en cuenta a todos los niveles. Y ya os digo, a mí me parece súper importante que estéis en la salud pública y que seáis un profesional reconocido porque vuestra labor es increíble y al final sin salud mental no hay salud por mucho que nos pongamos y tampoco digestiva, que es de lo que venimos a hablar hoy, de salud mental y Exactamente. salud digestiva. Exactamente, que sí, sí, ahora ahondaremos un poquito más en el tema, pero el objetivo principal es hacer ver a las personas que nos escuchan cómo está conectado todo esto, ¿no? La salud mental y la salud digestiva. Uh-huh. Cuéntanos qué es GastroPsique, tu proyecto. Pues bueno, es eso, realmente es mi proyecto y es un espacio en el que expreso, en el que comunico, en el que intento enseñar a las personas lo importante que es la relación entre nuestro intestino y nuestro cerebro, o si quieres, entre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso, que al final es uno, ¿no? Van de la mano. De hecho, en el embrión forman parte del mismo entramado, se podría decir, ¿no? Y después con el desarrollo se van dividiendo. Entonces es súper importante saber que están conectados para realmente poder llegar a, ¿cómo te digo?, a una comprensión integral de lo que te ocurre. Efectivamente, hay un post tuyo muy interesante en tu cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram de Marina es @gastrosique. Tenéis que seguirla ya mismo porque se aprende muchísimo y entiendes muchas cosas cuando tienes además unos problemas digestivos como los que vienen muchas veces, ¿no? Con la enfermedad celíaca, pues entiendes muchas cosas y aprendes a identificar emociones y a saber quizás
o a prever, ¿no?, las consecuencias que esas emociones pueden tener en tu aparato digestivo, que, bueno, pues que luego nos contarás, ¿no? Pero hay un post muy interesante que habla precisamente de la importancia que tienen las emociones, que tiene la psicología en los trastornos digestivos. Y habrá mucha gente que nos esté escuchando y que diga, bueno, ¿esto qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Ya nos has explicado un poquito en la anterior pregunta, pero cuéntanos un poco más en profundidad. ¿Por qué es tan importante la psicología y las emociones cuando hablamos de trastornos digestivos? Bueno, es casi tarea imposible resumir todo esto, ¿no? Pero yo me voy a esforzar un montón en transmitirlo de la forma más sencilla posible. Y además me gustaría dividirlo en dos partes, ya que tú has hablado de cómo importantes son las emociones y la psicología en el trastorno digestivo, ¿vale? Vamos a diferenciar entre emociones y vamos a diferenciar entre psicología y emociones, ¿vale? Vale. Entonces, voy a empezar por la psicología. ¿Por qué es importante la psicología en los trastornos digestivos? Bueno, pues para que no lo sepa, la psicología es una ciencia de la salud que se dedica a ayudar a las personas a gestionar, por ejemplo, dificultades, a aprender sobre sus propias emociones, a aprender sobre cuáles son sus patrones, por ejemplo, de pensamiento, les ayuda a llevarse mejor, por ejemplo, con sus pensamientos, o incluso también ayuda no solamente en los problemas, sino a fomentar todas aquellas áreas que sí van bien y queremos pues desarrollarnos un poco más, ¿vale? Bueno, mi propia definición de psicología. Así se entiende muy bien. ¿Vale? Para que se entienda bastante bien. Entonces, ¿qué pasa cuando existe un problema de salud? Por ejemplo, un problema digestivo. Pues la psicología puede aplicarse en un problema de salud para ayudar a la persona en varios puntos de ese problema. Por ejemplo, en el diagnóstico, la psicología te puede ayudar a integrar ese diagnóstico en tu modo de vida. Como sabrás, tú lo sabes perfectamente, Lorena, y lo sabrán las personas que nos escuchan, tener un trastorno digestivo hace que tú tengas que cambiar tu modo de vida, sí o sí, o sea, obligado. Por ejemplo, te acaban de diagnosticar celiaquía, tú no tenías ni idea, tú tenías unos hábitos de alimentación, unos hábitos de vida, y de repente, de la noche a la mañana, el gluten es veneno para ti. Bueno, ya lo era antes, pero no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y entonces tienes que aprender. Y tienes que saber qué cosas puedes comer, qué cosas no, qué cosas evitar, tienes que hacer cambios probablemente en tu casa, tienes que hacer cambios en tu entorno, las personas que te rodean. Entonces, todo eso son retos muy estresantes. Tienes que volver a hacer como una especie de definición de quién eres, tienes que saber integrar dentro de tu propia identidad qué significa ser celíaco, etc. Entonces, ¿cuál es el papel ahí de los psicólogos? Pues llevarte de la mano, mostrarte el camino, iluminártelo, apartar los matorrales de esta selva, ¿vale? Entonces, es un acompañamiento para que esto pues, no se te atragante, para que esto no suponga en tu día a día pues, un problema, un peso extra, ¿vale? Entonces, no es una labor fácil. No, claro que no. Claro que no, porque todo lo que rompa la identidad que una persona tiene, ¿no? Desde un principio y de repente te llega algo, digamos que externo, que te la rompe, es, pues ya te digo, lo destroza todo, es que te deja todo manga por hombro, patas arriba, como lo quieras decir, a nivel emocional. Incluso no solamente la identidad, sino que puede llegar también a obsesionarte un poco el tema al principio, ¿vale? Eso es Totalmente. ¿vale? Entonces, te da tanto miedo lo que acaba de ocurrir, no lo entiendes, que en busca de esa comprensión intentas empezar pues a controlarlo todo por demás. ¿Vale? Entonces, al final, el problema de salud se convierte en el centro de tu vida, tus pensamientos giran en torno a ese problema, tus conductas, o sea, todo lo que haces, tus relaciones e incluso tus propias decisiones. Decides toda tu vida a raíz del problema que tienes. Por ejemplo, una persona que tenga SIBO y que sufra de inflamaciones en la barriga y demás, bueno, pues se levanta por la mañana decidiendo ya qué ropa se va a poner para no estar incómoda para cuando se le inflame la barriga. O sea que fíjate hasta qué punto todo esto se puede convertir en algo bastante obsesivo.
¿vale? Estabas diciéndolo y claro, la gente no nos ve, pero yo estaba todo el rato asintiendo, porque claro, son cosas que te pasan y que tú no detectas como problemas, ¿no? Tú dices, bueno, ahora me cambia la vida y me tengo que adaptar. Yo siempre digo que a mí me diagnosticaron con 14 años, entonces yo no recuerdo los cambios, pero no recuerdo lo que esos cambios me provocaban. Pero mi madre lo verbaliza muy bien, dice, tenía muchísimo miedo, muchísima angustia, estaba todo el rato revisando lo que comías, todo el rato limpiando, me decían que estaba obsesionada. Y claro, cuando lo piensas ya, cuando pasa el tiempo, dices, es que era así. O sea, lo que pasa es que nos cuesta muchas veces verbalizar esas emociones y reconocer que ahí hay un problema que no nos deja dormir, que no nos deja disfrutar de la vida y que no nos deja entender que la vida continúa con una serie de cambios, porque nos da muchísimo miedo cualquier cambio, entiendo. Claro, claro, es así. Es que realmente los seres humanos nos sentimos cómodos dentro de lo que conocemos, ¿no? Nuestra zona de confort, que se habla tanto de esto, Exacto. ¿no? Que hay que salir de la zona de confort. Oye, pues bueno, hasta cierto punto hay que salir de la zona de confort, ¿no? Hay que también saber vivir tranquilo, ¿no? Y todo lo que te saque de esa zona, todo lo que suponga un cambio, un esfuerzo, te va a suponer una fuente de estrés importante. O sea que es importante cuando recibimos una noticia de un diagnóstico, hablamos de enfermedad celíaca, pero tú hablas también muchas veces en tus redes de SIBO, lo conoces bien, cualquier patología que supone un cambio así, que no es un catarro que te va a pasar en 3 días y ya está, pues implica una serie de cosas que pasan en nuestro interior y que a veces por no saber gestionarlas o ni siquiera identificarlas, pues nos pueden suponer un problema mayor de salud, hacer que nuestra calidad de vida o nuestro bienestar en ese momento estén un poquito mermados porque todas nuestras energías están concentradas en apagar un fuego que no sabemos apagar. No tenemos herramientas. Exacto. Y ahí es donde también entra en juego esta segunda parte de la que te hablaba, ¿no? Las emociones, ¿vale? Porque que los psicólogos podemos estar ahí ayudando en el momento del diagnóstico, en el acompañamiento durante el tratamiento y demás, en todos esos aspectos que ya te he comentado de la identidad, de la adaptación a los cambios y eso, y la gestión del estrés. Pero ahí también entra en juego, como te decía, el tema emocional. ¿Por qué? Porque ya el propio diagnóstico de un problema digestivo es en sí una fuente de estrés porque tienes que enfrentarte a cosas difíciles, diferentes y además sobre todo porque se cronifica un poco en el tiempo. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema tratamiento, ¿no? Si tienes que hacer algún tratamiento antibiótico fuerte o tomar herbáceos o tomar lo que sea, lo tienes que hacer quizá a algunas horas concretas de tarea del día, en unas condiciones, eso te hace estar muy pendiente. Si tienes que estar con una dieta restrictiva, imagínate, no solamente por el gluten, sino pues porque además de diagnóstico de celiaquía tienes otro tipo de diagnóstico y demás, y entonces tienes que controlar muy bien lo que comes. Estás pendiente de tus síntomas digestivos todo el rato. Entonces, Es que no descansas, estás todo el rato todo el pensando en lo rato. mismo. Claro. Y cuando estamos todo el rato en alerta, pensando en lo mismo, nuestra vida gira en torno a eso, al final las emociones que surgen de ahí, te aseguro que no son positivas, ¿no? El agobio, la preocupación, la incertidumbre, ¿no? Respecto al futuro, el qué pasará, y ya se te empiezan a meter un montón de cosas en la cabeza. ¿Y qué pasa entonces? Que entramos en ese círculo vicioso del estrés por el diagnóstico. ¿Que eso qué hace? ¿Mejora tus síntomas digestivos? Al contrario, los empeora. Ahí quería llegar yo. Ahí quería llegar yo. Porque con la ansiedad y los trastornos digestivos pasan 2 cosas, o por lo menos esas son las que percibimos los pacientes, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces me dicen, ¿la ansiedad está relacionada con la celiaquía? Y dices, bueno, a ver, es que yo entiendo que si tú no tienes un diagnóstico y te encuentras mal y mal y mal y vas a un médico y no te sabe decir y vas a otro y no te sabe decir, ¿cómo no vas a tener ansiedad? Si estás todo el rato pensando en qué me pasa, será muy grave, tendrá tratamiento, ¿por qué no me hacen caso? Eso por un lado, ¿no? Luego llega el diagnóstico de celiaquía o de lo que sea, te tienes que hacer a ello, tienes que lidiar con tus emociones como puedas y bueno, y tiras hacia adelante. Pero luego también hay situaciones en las que tienes esos problemas digestivos, llegas al médico y te dice, lo tuyo es todo ansiedad.
y ahí dices, vale, me quedo con lo que me ha dicho el médico, que es todo ansiedad y ya está, y se irá pasando, o incluso te pasan con un psiquiatra que te pone una medicación para bajarte la ansiedad. Claro, esto es muy complicado porque habrá pacientes que no se conforman con ese diagnóstico de ansiedad, pero también habrá pacientes que quizás sí que tienen síntomas digestivos relacionados con la ansiedad y no tienen un problema digestivo. No sé si me he explicado bien, pero es Sí. como qué complejo, qué complicado es, porque además, claro, tú si te dices, si tienes sospecha de tener anemia, vas, te haces unos análisis y te dicen efectivamente tienes anemia, pero la ansiedad nos cuesta más verla. Y además hay una frase de tu web que me encanta, que dice algo así como, me dicen que estoy estresada, pero yo no estoy estresada, ¿no? O sea, como que, y sin embargo, sí que hay un estrés debajo. Entonces, es muy complicado saber, vale, el origen es digestivo o no, el origen es cualquier cosa y esta ansiedad que tienes te ha provocado síntomas digestivos. Qué complicado. Sí que es complicado, Lorena, un montón. Y ¿sabes qué pasa? Que uno de los problemas aquí es que nos empeñamos que sea o una cosa o la otra, ¿vale? Exacto. Entonces, no es o una cosa o la otra, es que son las dos. Claro. Toda persona que tenga ansiedad en algún momento dado va a sufrir problemas digestivos. Te digo problemas, no trastornos, ¿vale? Sino Sí. que no tiene por qué llegar a convertirse en un trastorno, pero va a tener problemas digestivos. Y toda persona con problemas digestivos probablemente llegue un momento en el que sufra ansiedad en cierto modo, ¿vale? Me encanta esto que acabas de decir. De hecho, lo voy a convertir en un destacado para Instagram porque creo que es muy importante que quede claro, que no nos agobiemos de más, pero que tampoco restemos importancia a esa ansiedad, esos problemas de gestionar esas emociones que están llevando un problema digestivo a veces al límite, ¿no? Nosotros lo vemos mucho con enfermedad celíaca al inicio del diagnóstico, en familia, sobre todo cuando llega el diagnóstico a los niños y los papás los sufren muchísimo y muchas veces nos acaban diciendo, bueno, es que ahora estoy siendo tratada porque el problema digestivo de mi hija, bueno, digestivo, la enfermedad celíaca no es solo digestiva, ¿no? Pero el problema de mi hija se ha convertido en un problema también físico para mí y estoy recibiendo tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que estas cosas se relacionan las unas con las otras y que nos tenemos que poner en manos de profesionales siempre, expertos a poder ser. Sí, exacto. Si quieres, comentamos un poco, ¿no? Esta Sí, conexión por favor, sí, 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 sí. entre las emociones, la ansiedad, el sistema digestivo. Y bueno, sabes que intento simplificarlo todo lo máximo que pueda, porque realmente este es un tema bastante complejo, ¿no? En el Sí. que entra en juego pues, la fisiología, ¿vale? Es decir, el comportamiento de tu propio cuerpo, el cómo va funcionando, ¿vale? Pero sí que me gusta decir algo que creo que es importante y es que tenemos claro algunas cosas, algunos momentos históricos en nuestra vida en los que sí tenemos claro esa relación entre el intestino y el cerebro. Y es esos momentos, por ejemplo, en los que hablamos de las mariposas en el estómago cuando estamos enamorados, ¿no? Ujú. Ahí tenemos claro esas cosquillitas y decir, ¡ay, qué bonito! Qué Estoy agradable, sí. enamorada, estoy con la persona a la que quiero y siento cosquillitas en el estómago, ¿vale? Pero no nos damos cuenta de que todas las emociones tienen su reflejo en nuestro sistema digestivo y en el resto del cuerpo, ¿vale? Entonces, esas maripositas en el estómago del enamoramiento, cuando hablamos de ansiedad, no son maripositas, ¿vale? No sabría qué otro insecto ponerle porque, bueno, Ninguno bueno, ninguno bueno. ninguno bueno, pero no son maripositas, pero sí que hay una afectación a nivel fisiológico cuando estamos nerviosos, cuando estamos preocupados, cuando tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque se activa en nuestro cuerpo un modo de funcionamiento que se llama el modo lucha o huida. Ujú. ¿Vale? Para simplificarlo un poco más, te diría que las personas funcionamos con dos modos, lucha, huida, relajación y digestión. Como el móvil, modo avión y demás, Ujú. bueno, pues más o menos igual, ¿no? Entonces, necesitamos esos dos modos de funcionar porque es lo que nos lleva a la supervivencia, ¿vale? En el modo Ujú. lucha-huida es en el momento que tenemos algún problema cuando lo tenemos que activar, bueno, un problema, algo que solucionar o algo que Sí. atender. Y el modo relajación y digestión es el modo que tenemos que tener activado, pues por ejemplo, cuando vamos a dormir, vamos a descansar, cuando estamos haciendo digestión o incluso cuando estamos socializando y estamos tranquilos y relajados, ¿vale? Ujú. Entonces,
¿Qué pasa a las personas que constantemente tienen ansiedad, están preocupados por algo? Al final están todo el rato haciendo clic en el modo lucha, huida, ¿vale? ¿Y por qué se caracteriza este modo de funcionar? Bueno, pues por que se elevan, por ejemplo, los niveles de cortisol, que es la hormona más relacionada con el estrés. Bueno, es que es un montón de cosas. Aumenta la tasa cardíaca, la respiración se vuelve más agitada, lo que es la sangre, ¿no? Va un poco más a las extremidades. Bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Sí. Ocurren muchísimas cosas. Pero lo más importante, sobre todo relacionado con nuestro tema, es que cuando estamos en modo lucha-huida no podemos estar en modo relajación y digestión. ¿Vale? Es decir, que son modos que son prácticamente incompatibles. Entonces, cuando estamos en ese modo, se mandan señales al resto del cuerpo para que dejen de hacer lo que están haciendo, es decir, para que no se recuperen, para que no hagan sus funciones de la forma, digamos, saludable, normal, Sí, porque sí, sí. hay que poner toda tu energía en enfrentarte a esa situación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, se pueden mandar instrucciones al cerebro de que pares la digestión, de que pares, por ejemplo, los movimientos intestinales que hacen que, bueno, pues todo lo que los alimentos digeridos ya y tal, que van formando las heces, pues que paren un poco esa limpieza, que paren esos movimientos, o incluso que no se segreguen jugos gástricos en el estómago, porque ahora mismo no estamos en eso. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a haber problemas digestivos, porque claro, si tú, por ejemplo, no tienes suficiente ácido en el estómago para degradar los alimentos, bueno, pues Claro. los alimentos no pasan en buen estado al intestino delgado. O Entonces, sea, es alucinante lo que te puede hacer la cabecita. O sea, sí. no sé Exacto. si somos conscientes de. Bueno, no, sé que mucha gente no. Cuando le explicas una cosa así, ¿no? Yo que he padecido episodios así de ansiedad, temporadas con ansiedad generalizada, y también al principio me costaba creerlo, ¿no? Dices, pero ¿yo por qué voy a tener el estómago así, si estoy nerviosa? Y además no estoy nerviosa, ¿no? Y es como, y te cuesta hasta creerlo que la cabeza sea capaz de generar eso. Y a veces cuando lo comentas te dicen, pero tú has ido al médico porque igual tienes un problema grave y por eso tal. Y dices, sí, 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 estoy ya mirada por todas partes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que conozcamos esa relación entre, bueno, lo que se habla ahora tan comúnmente, ¿no? El eje intestino-cerebro, de qué manera se relacionan tanto y del poder que tienen esas emociones de paralizarnos la vida por completo, porque cuando tenemos un problema digestivo tan serio, tan grave, que nos preocupa muchísimo, todo lo demás está parado. Exacto, eso es así. Y además te digo una cosa, Lorena, también importante, y creo que es un matiz que igual le puede ayudar a muchas personas a entender un poco más. Porque muchas personas dicen, no, si me dicen que es del estrés, pero yo no tengo estrés, ¿no? Y es porque lo comentabas antes, ¿no? Que te había gustado esa frase de mi web. Sí. Y es el matiz que quiero darte. Y realmente es que no sabemos lo que es el estrés o no sabemos hasta qué punto nos pueden llegar a generar estrés ciertas cosas. Creemos que el estrés es sobrecarga de trabajo o que el estrés es no estar contento con tu vida, ¿no? Hay personas que dicen, si yo lo tengo todo, tengo mi casa, tengo a mis niños, mi marido, mi perro Sí. y mis flores, no estoy estresada, mi vida es estupenda, ¿vale? Y no nos damos cuenta que la mayor fuente de estrés vive aquí, ¿vale? Exacto. No tiene que ocurrir nada de forma externa, de forma evidente, para que tengamos un montón de estrés. ¿Vale? Entonces, al igual que, por ejemplo, las maripositas en el estómago no salen solamente cuando estás viendo a tu pareja, Sí. nada más que compensar que estás con esa persona ya aparece. Bueno, pues igual, si tú piensas y tienes preocupaciones y le das un montón de vueltas a la cabeza y todo el día vas anticipándote a lo que pueda ocurrir, pues ahí tenemos una buena fuente de estrés. Claro, pensamientos negativos. Es que además leyendo en tu web, gastrosique.com, creo recordar, ¿verdad? Sí. Eh, Creo que hay una parte muy, muy chula de la web donde explicas qué es lo que uno puede sentir, ¿no? Es algo así, ¿no? Como si sientes estas cosas, quizás necesitas ayuda.
Y una de ellas es esa, ¿no? Es la de lo que hablábamos de ese estrés que uno no identifica como estrés, pero también es el hecho de decir, me siento sola, nadie me entiende, ¿no? Hay un montón de frases, echadle un vistazo, que nos pueden servir para decir, ostras, pues a mí esto sí que me está pasando y yo pensaba que, bueno, pues que esto no era un problema, pero quizás es un problema, ¿no? O tengo un problema digestivo y las relaciones sociales me incomodan de alguna manera porque tengo que realizar una serie de cambios, dar una serie de explicaciones, que eso nos ocurre mucho a las personas con celiaquía, ¿no? Que muchas veces dices, mira, es que ni salgo y te encierras, ¿no? en tu mundo y te quedas ahí y empiezas a pensar y cuanto más piensas en esas cosas entiendo que más grande se hace ese problema, ¿no? Porque reina en tu vida de alguna manera, estás todo el rato dándole vueltas. Claro, además, realmente es que el cerebro funciona así, ¿no? Cuando tienes una cosa a la que atender, ¿no? Un problema, una posible dificultad o algo así que tu cerebro pueda considerar que puede ser un peligro, ¿no? Te lo manda, ¿no? Continuamente para que estés alerta por si viene ese peligro. Y cuanto más vueltas le des, cuanto más te quedes ahí, además escuchando tu propia mente, parada, escuchando todo lo que te cuenta tu mente, más importancia le vas a dar, más hueco, más terreno te va a comer en tu vida. Totalmente. Eso funciona así. Yo en estos casos siempre pienso en personas que tienen hipocondría, que son hipocondríacas, ¿no? Que cuando tienen, claro, entiendo que romper ciertos círculos viciosos es muy complicado si uno no conoce y no sabe identificar y no tiene herramientas, pero entiendo que también desde un punto de vista profesional para vosotros tiene que ser complicado hacer ver que una persona que quizás tiene un problema digestivo, pero que es un problema digestivo que está controlado, que está diagnosticado, que hay un tratamiento, pero ese problema digestivo da lugar a esa ansiedad y se junta con esa hipocondría de decir, es que quizás tengo algo más. Y claro, eso es un pensamiento que crece, que no te permite pensar en otra cosa. Me imagino que pueden llegar a dar lugar a cuadros realmente complejos de tratar para vosotros, de decirle a esa persona, ya, para. Es muy difícil y además, de hecho, por lo menos desde el paradigma del que yo trabajo y entiendo la psicología, no se le dice a la persona que pare. O sea que al final parar los pensamientos es como si yo te digo ahora mismo, Lorena, no pienses en un elefante rosa. Ay, Lo tienes, ya ¿vale? está. Parar pensamientos es un trabajo meramente imposible. No se pueden parar los pensamientos, pero sí que puedes aprender a llevarte con tus pensamientos como productos que te va atrayendo tu cabeza, ¿no? Es como entender que tu cerebro funciona así, pero que eso no te impide hacer las cosas que tú quieres y llevar una vida, bueno, pues valiosa y orientada en lo que realmente quieres. Entonces, ahí hay muchas veces bueno, con la hipocondría y con otros muchos trastornos relacionados con la ansiedad, lo que le ocurre a la persona es que se fusiona, ¿no?, con sus pensamientos, se convierte en sus pensamientos y no se da cuenta de que eso simplemente son esos productos mentales, son cosas que tu mente hace, pero que no se plasman, ¿no?, en la realidad. Pero ¿Y bueno, es complejo, ¿eh? Eso es complejo, sí. ¿Qué tipo de síntomas digestivos que pueden hacer sospechar de tener un trastorno, que luego puede que sí que lo sea o que no lo sea, pero qué tipo de problemas digestivos puede dar esa ansiedad? Vale, bueno, pues podemos empezar. Mira, me gusta explicar esto haciendo como una especie de recorrido por el sistema digestivo, ¿vale? Venga, vamos allá. Entonces, si tienes ansiedad, por ejemplo, eso te puede llevar a que tu masticación no sea la correcta, ¿vale? Por ejemplo, pues porque estés comiendo y no estés absolutamente presente en lo que estás haciendo, sino que estés comiendo como un mero trámite porque hay que echar gasolina al coche. Y entonces que tu masticación no sea la correcta y al final, bueno, pues eso haga que tragues los alimentos sin estar bien procesados, sin estar bien mezclados con tu saliva y tal, y bueno, pues a nivel de estómago, pues le hagas trabajar más, perdón, y te puede generar, por ejemplo, para empezar, una gastritis, ¿no? Una inflamación ahí del estómago, pues porque no están llegando las cosas como deberían. Engullir no es bueno, que quede claro.
Hay que masticar tranquilamente, comer despacito para facilitarle las cosas al aparato digestivo. Exacto. También, por ejemplo, cuando tenemos esa ansiedad, ¿no? Y estamos en lo que te he dicho antes, en ese modo lucha-huida y demás, pues otro problema, lo que hemos hablado de los jugos gástricos, si no hay suficiente, se produce, tiene el efecto que se llama hipocloridria, ¿vale? Uh-huh. No hay esos jugos gástricos suficientes para degradar la comida y bueno, pues tampoco llegan bien los alimentos bien digeridos al intestino delgado, ¿vale? No está mal. No está mal. No está mal. También, bueno, pues otra cosa que puede haber al parar el sistema de limpieza del intestino, ¿no? El complejo migratorio motor, pues por estados de eso, de ansiedad, de tener que seguir corriendo, de esa sobreactivación, pues tampoco se produce bien esa limpieza necesaria para el intestino. Y entonces, bueno, pues se puede producir una acumulación de bacterias donde no deben estar. Y ahí es cuando aparece el SIBO, aparece, bueno, pues todas las variantes, ¿no? Y la disbiosis en general, ¿vale? Que Sí. es un desequilibrio en la microbiota. Y eso no solamente se produce por el estado ansioso, sino también por las conductas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos así quizá un poco más nerviosos, puede que vayamos más veces de la cuenta a la despensa a coger algo y estar picando constantemente entre horas también es fatal para el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Uh-huh. Claro, cuando te dicen a veces eso de no, es que la ansiedad puede derivar en problemas digestivos, hay que tener mucho cuidado y tal. Claro, es por lo que nos provoca la ansiedad que al final sí que tenemos más posibilidades de desarrollar un problema como lo que estabas diciendo, ¿no? Una disbiosis o una gastritis, porque la ansiedad nos lleva a no masticar, a tragar prácticamente la comida y eso es un problema. Entonces, no es que, porque un día escuchaba, ¿no? Que decía, no, es que si lo piensas mucho, pues entonces tú te creas un problema y tal. No, no es pensarlo mucho, es que hay un mecanismo muy complejo detrás, totalmente documentado, totalmente estudiado y totalmente comprobado que nos puede provocar eso. Por eso es tan importante si detectamos algún problema relacionado pues eso, con la ansiedad, ya sea derivado de un diagnóstico o de lo que sea, ponernos en manos de profesionales para que no vaya más, porque al final una persona que tiene ansiedad, que tenga o no tenga una enfermedad digestiva de base, tiene una serie de síntomas, sean digestivos o no sean digestivos, relacionados con la ansiedad, lo pasa fatal, pero fatal, no vive. Completamente, porque además la ansiedad cuando no la conoces, la primera vez que aparece, la sientes como que te estás muriendo. O sea, es como, ya está, mis últimos momentos en la tierra ya han llegado. Entonces es muy desagradable Sí, y asusta mucho. totalmente, asusta mucho porque dices, mi cuerpo está haciendo cosas que no entiendo, ¿no? Y entonces empieza el periplo por distintas consultas de especialistas que te dicen, las pruebas están bien, las pruebas están bien, las pruebas están bien, y tú dices, pues es que esto debe ser, igual es una enfermedad que no se ha visto jamás, que soy la primera persona que la tiene, porque vamos, y al final, pues muchas veces es ese estrés que no identificamos como estrés, porque solo pensamos que el estrés ocurre en las oficinas de altos ejecutivos y no es así, ¿no? Exacto. Es muy importante para eso también, no solo ponerse en manos de profesionales, sino que los profesionales de la psicología y de la psiquiatría tengáis más voz para poder explicar estas cosas, porque yo creo que en los últimos años lo vamos entendiendo mejor, pero yo sé gente de, pues eso, de generaciones anteriores que todavía les cuesta muchísimo. Y sin embargo, llevamos toda la vida escuchando frases como se me ponen los nervios en el estómago, se me cierra el estómago. Y es que eso es todo relacionado, entiendo, ¿no? Con las emociones, con la ansiedad, con el cerebro. Claro, es que si existen esas frases de toda la vida es porque son reales, o sea que además la sensación es así. Cuando tú sientes ese nudo en el estómago, tú sientes un nudo ahí, o sea, tú sientes como si el esófago se hubiese girado sobre sí mismo y hubiese hecho ese nudo eres incapaz de llevarte un bocado a la boca y es literal. O sea que si existen todas esas frases hechas en nuestro eh, bonito lenguaje, ¿no? Es porque es una realidad. Pero Sí, no, sí, parece que no queremos darnos cuenta o no se sabe muy bien. claro. Y además es que yo pienso que si, por ejemplo, en Estados Unidos, lo de tener un psicólogo o un terapeuta es algo que está súper
normalizado, todo el mundo va al psicólogo, todo el mundo además lo dice, ay, pues mi psicólogo me ha dicho, ay, pues el mío me ha dicho, pues no sé qué, no pasa nada. Aquí yo espero que algún día llegue eso porque creo que hacéis mucho bien, tengas o no tengas un problema, en general para entender por qué haces cosas, por qué sientes cosas, por qué a veces te enfadas, por qué a veces no duermes, ¿no? Creo que es muy, 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 muy importante. Y creo que es muy importante eso, que tengáis más voz y que haya más educación, no sé si se llama educación emocional o como lo queramos llamar, para entender que sin salud mental no hay salud física, por mucho que salgamos a correr todos los días. Exacto. Bueno, ojalá llegue ese momento en el que estemos a esa misma altura, ¿no? de Estados Unidos, como me decía. Pero bueno, yo sí que veo cambio, sí que veo. Sí, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, cada vez más personas en mi entorno les he recomendado que vayan a psicólogos, a psicólogas que se traten, que incluso personas que dicen, no, no, pero si no estoy tan mal, tú ves, que ya verás que bien. Y bueno, igual tengo un sesgo, ¿no? Porque al ser yo psicóloga también pues, me pregunta más, pero... Bueno, yo soy periodista y también lo hago. Porque además es que creo que independientemente del problema que tengas, nunca te va a hacer daño. O sea, solo te va a aportar cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues que al final no necesitas muchas sesiones, pues oye, fenomenal, resuelves. Tengo una amiga, que es que no voy a decir nombres, pero de alguna manera ir a terapia la ayudó a tener la vida que tiene hoy con su marido, en el sentido de decir, me voy a lanzar a por él, porque tengo claro que es el amor de mi vida. Y me voy a lanzar por él después de 20 años sin saber el uno del otro prácticamente. Y están casados. Y siempre dice, esto es gracias a mi psicóloga. Y yo aplaudo y digo, pues muy bien, pues tenías un problema que no sabías cómo superar, ella te dio una serie de herramientas y de pautas, conseguiste superar tus miedos, tus inseguridades, no sé qué, y ya están casados ahí con 3 niños feliz de la vida. Qué bien, qué maravilla. Claro, es que valís para todo, Marina. Bueno, y de hecho, además, también aprovechando esta plataforma, ¿no? que me das, me gustaría también transmitirle a las personas que no tienes por qué encontrarte muy mal para ir al psicólogo. Exacto. ¿Vale? Entonces, simplemente con que quieras mejorar algún aspecto de tu vida o con que quieras analizar cómo estás con tu vida ahora y si estás bien, pues no sé, orientada a tus proyectos, si quieres encontrar un poco más de sentido en lo que haces. Es decir, que también ir al psicólogo ayuda para desarrollarte, para mejorar algunos aspectos, aunque tú digas, no, bueno, si voy bien, voy tirando. Vale, bueno, pues entonces es el momento perfecto, porque es que encima va a construir sobre unas bases estupendas. Totalmente. Yo en las últimas, bueno, no sé cuándo fue exactamente, pero vamos, estuve como 3 o 4 sesiones con mi psicóloga que simplemente me explicó por qué me supone un problema tan grave para mí, una angustia, una lucha conmigo misma, aprender a decir que no. Simplemente es como, oye, que es que esto no lo puedo hacer, que no llego o que no me apetece hacerlo en todos los aspectos de la vida, no solo en la parcela laboral, sino en la parcela de, oye, que hay una quedada el fin de semana que te vienes, que es que no me apetece. No, y no, y me costaba horrores porque era como, ay, voy a molestar a la gente, se van a enfadar conmigo, no sé qué. Oye, pues 4 sesiones, la mar de bien invertidas en aprender a decir no. Y es una felicidad y un bienestar y una manera de, no sé, yo cuando me proponen algo y no me apetece, ahora ser capaz de decir no es como, madre mía, qué satisfacción, qué bienestar. Y no era un problema, bueno, para mí era un problema, ¿no? Porque me generaba cierta lucha interna. Claro. Pero bueno, que muchas veces yo se lo explicaba a mis padres, me decían, ¿estás yendo al psicólogo para aprender a decir que no? No lo entendía, ¿sabes? Es como, pero, no, N o ya está, es muy fácil. Pero claro, supone mucho más. Y, De hecho, sí, sí. claro, y en mi entorno pues conozco gente que ha ido para cosas puntuales que no parecen un problema, pero que solo la persona que lo sufre dice, no, es que a mí esto me supone 2 noches sin dormir por tener que decir que no quiero hacer esta entrevista o que no quiero hacer este proyecto. Pues sí, es que te asiento yo también mucho con la cabeza porque es que si tú supieras la cantidad de personas que les ocurre eso y además que además eso le impide llevar una vida normal, Claro. porque esa dificultad para poner un límite, ¿no? Eso se llama asertividad. Uh-huh. Esa dificultad bueno, pues les coarta todo en su día a día y al final ahí hay una fuente de estrés
Increíble, increíble. Y es un perfil muy cercano a las personas con problemas digestivos. Ahí lo dejo. Oye, no, ahí lo dejo, no, esto nos tienes que explicar un poquito más, porque claro, yo estoy contándote aquí mi ejemplo basado en hechos reales y claro, me dices esto y digo, efectivamente, sí, pero es cierto que además pasa una cosa, que llega un día que estallas, porque me cuesta decir que no. Bueno, pues yo me he criado así, toda mi vida me ha costado, pero ya está. Luego se suma que no sé qué, luego se suma que no sé cuánto y de repente llega una pandemia, por ejemplo, y de repente tienes una ansiedad brutal y dices, a ver, problemas graves tampoco tengo. Pero claro, son muchas cosas que te generan una angustia y una ansiedad que no las has visto venir, pero de repente es como una olla express que ¡pah! Sale todo, ¿no? Exacto. Y tiene mucho que ver con las emociones no expresadas. O sea que eso es lo que te decía. Al final vamos añadiendo gotitas a la costelera y si no vamos vaciándola a cada cierto tiempo. Claro, muy importante. ¿Y por qué nos sigue costando tanto expresar emociones? Viene de atrás de, no sé, es que no sé, eh, hay gente que es más expresiva, que es más tal, pero hay gente que recibe un diagnóstico, no, todo bien, no pasa nada, no tal y cual. Dices, no puede ser un cambio tan brutal y hablo de algo de cómo es la enfermedad celíaca que tiene un tratamiento y que después de un proceso de aprendizaje pues llevas una vida totalmente normal, con ciertas restricciones, pero totalmente normal, pero nos cuesta mucho todavía, es muy tabú esto de esto me da miedo, esto me genera angustia, esto no me gusta, no lo quiero enfrentar, voy por el otro lado porque ¿por qué nos cuesta? Vale. Sin embargo, con vosotros sí. Al principio no, pero luego enseguida en la segunda sesión ya es todo, Claro. venga. Bueno, es que en terapia, digamos que estás en un lugar seguro, ¿no? Sabes que es un sitio en donde el profesional no está ahí para juzgarte, sino que para ayudarte. Entonces, por eso al final es más fácil expresar. Pero bueno, el por qué nos cuesta es la gran pregunta, ¿no? Dependerá, por supuesto, de cada caso, pero tiene mucho que ver con los anhelos básicos del ser humano. Y uno de esos anhelos es el de pertenencia, ¿no? Al grupo. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que tú consideres o hayas construido en tu cerebro que te ponga en un lugar en el que a lo mejor puedas recibir rechazo, Uh-huh. ¿m? Va a suponer pues una dificultad para ti, ¿no? Entonces, igual tú te has creado la idea de que si expreso que estoy mal, entonces las personas me van a dejar de lado o me van a rechazar, ¿no? Vale, esto lo estoy simplificando muchísimo, Sí, pero sí, se pero entiende. esa dificultad de expresar las emociones, sobre todo es por el no molestar, por el no causar cosas en las otras personas, ¿vale? Y eso es por ese anhelo de pertenecer y de socializar. Claro, fíjate que estabas explicando esto y estaba pensando en una de las etapas más complicadas, bueno, yo creo que en general de la vida de cualquiera, pero cuando hablamos de enfermedad celíaca, los profesionales, ¿no? Siempre hablan de la adolescencia como una etapa en la que se transgrede la dieta, los padres y las madres tienen que estar más pendientes porque, bueno, pues al final nuestro hijo o nuestra hija quiere salir, no sabemos si van a sitios donde puede comer sin gluten seguro y muchas veces sabemos que se saltan la dieta por lo que tú dices, por decir, es que estoy con mis amigos y yo lo que no voy a decir es que aquí no puedo comer, pues mira, me han puesto una pizza, me la como. Es que es una etapa todavía más compleja y ahí lo que estabas comentando de la pertenencia todavía es más importante porque, bueno, pues por el momento vital que estás viviendo, ¿no? Exacto, es que en la adolescencia el sentirse identificado y perteneciente a un grupo, digamos que es lo más importante. ¿Vale? Y no es malo, es bueno, o sea, es lo que conforma al final la personalidad del adolescente y del adulto futuro, pero claro, en problemas como la celiaquía, pues es importante educar mucho al paciente adolescente para, bueno, pues por ejemplo, en asertividad, en autoestima, para que vea que igual puede expresarse y eso no tiene por qué producir rechazo en sus compañeros. Igual puede poner sus necesidades de salud por encima de eso, pero claro, es difícil, ¿eh? Es complicado, sí, es complicado. ¿Cómo trabajáis en GastroPsique? Es decir, ¿trabajáis sobre todo con pacientes que ya tienen diagnosticada un trastorno digestivo para que ayudarles a hacer esos cambios y a entender
ese proceso por el que están pasando de una manera lo más sana posible porque entiendo que si te diagnostican un problema digestivo y eso te genera ansiedad, quizás el problema digestivo puede ser peor, en el sentido de que quizás te causa mayor sintomatología, ¿no? Exacto. Sí, la idea es esa, es acompañar a nivel emocional a la persona con su tratamiento, bueno, y aparte también, por supuesto, hacer pues, lo que se hace en terapia psicológica normal, es decir, tratar esas cosas, esas áreas de su vida problemáticas y bueno, pues eso lo normal, ¿vale? En un lado es ayudarle Sí. ahí y por el otro lado es ayudarle a llevar mejor el tratamiento. Por ejemplo, personas que tras un diagnóstico de SIBO tienen que tener una dieta restrictiva muy importante durante varios meses, que al final, poco a poco, sin darse cuenta, van desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Porque llevan tanta restricción que al final llega un día que se dan unos atracones de cosas que no Claro. pueden comer o no deberían poder comer, pues por eso, ¿no? Por esa ansiedad acumulada. Entonces, trabajamos, por ejemplo, esa flexibilidad, el intentar no obsesionarse demasiado con el tratamiento, el incorporar, bueno, me repito, sobre todo la flexibilidad, Claro. ¿no? Porque es bastante importante haber una flexibilidad dentro de las posibilidades de cada uno, Claro, ¿no? claro, claro. Nos lo contaba, fíjate, lo del tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Cristian Costas es un dietista nutricionista que trabaja en un hospital público en Reino Unido y tienen allí una cosa que yo quiero ya que esté en España funcionando en todas partes, ¿no? Que es una unidad de dietistas Uh-huh. que se encargan única y exclusivamente del seguimiento de los pacientes celíacos. Les educan en cuanto a cómo hacer la dieta sin gluten, les piden las analíticas de control y a no ser que se vea pues, algún tipo de alteración, si hay una alteración lo mandan a digestivo directamente, pero si todo va bien, pues se encargan de educarles en hacer una dieta sin gluten que además sea saludable. Entonces, él nos contaba en una entrevista hace tiempo que estaba viendo que desde que habían puesto en marcha la unidad, pues los pacientes recién diagnosticados aprendían desde cero todo lo relacionado con la dieta sin gluten y fenomenal, pero los que les llegaban después de X tiempo haciendo dieta sin gluten, ahí notaban que había falta de información básica sobre la dieta, entonces que por miedo a seguir con síntomas o evolucionar mal o lo que sea, hacían dietas súper restrictivas y tenían detectados ya unos cuantos casos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, aquí vuelve a ser muy importante la idea del equipo multidisciplinar para tratar una persona que tiene un problema digestivo que necesita un psicólogo que se lo explique y que le ayude a gestionar ese cambio, un nutricionista que también le paute una dieta saludable y bueno, pues el digestivo que obviamente diagnostica, ¿no? Pero es que yo no sé por qué, si al final ahorraríamos costes si estuviésemos en la sanidad pública, porque todo esto deriva en muchos problemas, en muchas visitas al médico para cambiar tratamiento, para, no sé, para 1000 pruebas. Y la herramienta sería, o sea, lo ideal sería hacerlo al revés, pues Claro. empezamos desde cero, ¿no? Sí, bueno, eso es, o sea, tiene todo el sentido y estoy súper de acuerdo contigo, pero al final la sanidad pública, lo que es la prevención primaria, que sería eso, escasea y es ausente porque, bueno, digamos que los presupuestos se centran más en la atención, la prevención secundaria o en la terciaria, ¿no? Y entonces, bueno, eso, digamos que para quien no nos escuche, son los niveles de asistencia sanitaria y en la prevención primaria sería el adelantarse a los posibles problemas y atajarlos antes de que aparezcan, que eso ahorraría un montón de pasta, pero claro, para eso habría que haberlo hecho bien desde el principio. Efectivamente, es que yo estoy pensando en las cifras que de vez en cuando salen, sobre todo a raíz del tema de la pandemia y tal, del gasto sanitario en antidepresivos y en ansiolíticos, y es que es un dineral, pero ya no solo es el dinero que, bueno, pues es lo que les pesa, ¿no? A las autoridades, a quienes toman las decisiones normalmente es el dinero, es la cantidad de personas que están pasándolo mal, que están sufriendo y que quizás si el sistema estuviese orientado de otra manera, no habrían llegado a este punto. Exacto, es así. Exacto. Y ya no hablo de las cifras de suicidio de adolescentes, que es algo que es Eso es para echarse la demencial. mano a la cabeza, por desgracia. Exacto. Y ahí la salud mental, cuando llegamos a esos extremos, ¿no? Es cuando nos damos cuenta de, ostras,
pero qué importante es esto y cómo lo hemos obviado durante décadas. Es una... Sí, la verdad que es un tema que me toca mucho la fibra y me mosquea un montón porque lo veo fundamental, ¿no? Que igual que hay médicos de cabecera, pues haya casi la misma proporción, si me pone, psicólogos y demás, pero bueno, por lo menos le damos voz a esta petición popular. Exacto, por favor. Por favor. Psicólogos y nutris en todas partes. Exacto, sí, sí. Bueno, Marina, se nos han quedado... Yo ya le advertí a Marina, antes de empezar a grabar, le dije, a ver, yo tengo unas preguntas, pero normalmente, pues, a veces la conversación me lleva por otros lares y en este caso, pues, nos han quedado un montón de temas pendientes. Pero bueno, yo creo que sí que ha quedado muy claro, los mensajes fundamentales han quedado claros, la importancia que tenéis los profesionales de la salud mental, la necesidad que tenemos de vosotros y lo importante que es que como personas que viven en el año 2022 nos demos cuenta de que hay que hablar de emociones y que hay que acudir a profesionales cuando detectemos un problema y sin detectar un problema, que también creo que lo has explicado muy bien. Y luego pues nos queda para otro podcast ya que nos expliques más sobre la conexión cerebro-intestino, aunque también lo has explicado muy bien, la importancia, la relación que tienen y lo importante que es saberlo y siempre acudir eso a profesionales. Vale, genial. Bueno, pues yo encantada de volver por aquí cuando quieras. Que se ha pasado volando, es que nos hemos puesto aquí a hablar, a poner ejemplos, porque al final los ejemplos yo quiero que ayuden a la gente a entender que no están solos, que lo que sienten no es algo que solo les pasa a ellos, que nadie les comprende. Si hablásemos más de estas cosas, sería también mucho más fácil gestionarlo, entiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Lo hablamos y creamos precedentes y que se siga hablando. Exacto. Además, en tu web se explican muchísimas, muchísimas cosas muy detalladas y además de una manera muy cercana, muy fácil de entender sobre, bueno, pues de qué manera las emociones afectan a nuestro estado de salud físico y la importancia que tiene, pues lo mismo. Todo el rato me reitero en lo mismo, pero es que creo que es muy importante acudir al psicólogo, tengamos o no tengamos un problema. Es que claro, yo lo digo y tengo también un sesgo porque yo llevo muchos años y han hecho por mí muchas cosas buenas y soy otra persona desde que voy al psicólogo, ¿no? Pero a la gente le sigue costando decirlo y a mí, o sea, es que es como, de hecho yo subía historias diciendo, me voy a la consulta de mi psicóloga, feliz de la vida, diciendo, el lunes, psicólogo, bien. Creo que hay que normalizarlo porque es que sois una pieza clave. Pues sí, y me emociona un montón. ¿Sabe qué persona como tú? Es que, a ver, pero es que además incluso yo tengo 38, iba a decir 37, no, ya no, tengo 38 años, incluso gente de mi entorno, de mi edad, que yo me considero joven, obviamente, ¿no? Me Bueno, yo dicen, tengo tu edad también, ¿eh? anda, pues mira, del 83, del Sí, 82 o del sí, 84. 83. Hombre, qué buen año, qué buen año. Una buena añada. Desde luego, pues gente de nuestra edad que me dicen, pero ¿por qué pones que vas al psicólogo? Y yo, pero qué problema, pues como si vas al fisio, que también son unos profesionales estupendos, como Claro. si vas al nutrio, como si vas, yo qué sé, no sé. Hay que normalizarlo y cuanto más hablemos de ello, de los problemas de salud mental que tenemos la mayoría de la gente, ¿quién no ha tenido una preocupación que le ha supuesto un mes de bajón? Todo el mundo. Todo el mundo, pues no, y además es que muchas veces tiramos hacia adelante, tiramos hacia adelante, tiramos hacia adelante y de repente esa persona cae en una depresión brutal y no sabemos por qué. Pues es que si hubiésemos hecho cosas antes, pues igual no llegamos a esa situación. Exacto. Pero bueno, ahí quedan los mensajes, Aquí quedan, aquí quedan. ahí quedan esos anhelos y esos deseos y bueno, Marina, ha sido un auténtico placer. Yo también me emociono con estas cosas porque me gusta mucho el tema y creo que es muy necesario hablar de ello y me vengo arriba, pero ha sido un auténtico placer. Dinos dónde te encontramos. Pues me podéis encontrar en Instagram, @gastrosique, en mi página web, www.gastrosique.com. Y bueno, como plataformas para contactarme, pues serían esas. Así que estaré encantada de que si alguna persona se ha quedado con alguna pregunta, que pueda escribirme por privado por Instagram si quiere, o incluso mandarme un email a info@gastrosique.com. Uh -huh. Y
Y si queremos que nos lleves, que nos atiendas, lo haces también de manera virtual, o sea, online, ¿no? Online, todo online, exacto. Y además, desde hace muy poquito he incorporado ayuda, ¿no? En GastroSí, que ya no solamente soy yo. Lo hemos visto. Y tengo a un nutricionista súper especializado que fue quien me ayudó a mí en mis problemas digestivos, así que también podéis pedir cita con él. Y bueno, y pronto también habrá alguna pequeña novedad más. Qué guay. Así que estamos creciendo. Qué bien, qué maravilla, porque es muy, muy necesario pues, que tengamos en cuenta pues eso, que por un lado están las emociones, está la parte, está el cerebro que es el que manda y que manda en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, encontrar un servicio en el que además de ayudarte con alimentación, porque no hemos hablado de hábitos de vida saludables, eso ya es otro melón, pero lo importante que es alimentarse de una manera sana, lo importante que es el ejercicio y lo importante que es, bueno, pues que alguien te ayuda a entender todas estas cosas que te están pasando, y todo eso pues lo encontramos en gastrosique.com. Nos ha quedado como una cuña publicitaria, pero es así. Pues sí, creo que me la voy a tener que copiar. Es que está todo ahí, así que muy, muy recomendable seguir a Marina y a su equipo en Instagram, echadle un vistazo a la web, y de verdad que si alguna de estas situaciones de las que hemos estado hablando os sentís identificados, si necesitáis ayuda, acudid a ella. O sea, una profesional súper completa, súper empática, porque además lo ha vivido en sus propias carnes. Exacto. Así que nos va a comprender como nadie. Qué bien, bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, Marina, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu labor, por tu manera de comunicar, ya no solo en Instagram, también aquí. Y nada, Onda Felicidad es tu casa, cuando quieras, hablamos del tema que tú quieras, que yo me lo he pasado fenomenal. Y yo también, lo puedo decir. Bueno, pues hasta la próxima entonces. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.